Lo que vamos a ver ahora en este video es la rectificación controlada desde el punto de vista del tratamiento matemático de la corriente. Nos vamos a encontrar tres situaciones. Una conducción continua, que es buena en el sentido de que es suave y se maneja en potencia más grande que en la discontinua, pero el diodo, si bien es más grande, no tiene los problemas de elegirlo por las corrientes pico repetitivas y no repetitivas. En cambio, nos vamos a encontrar un segundo tipo de conducción que se llama conducción discontinua, en donde la potencia del diodo va a ser menor, porque siempre puede ser discontinua, pero voy a tener que tener en cuenta al momento de elegir el diodo para comprarlo, de las corrientes pico repetitivas y no repetitivas. Y existe una tercera conducción que se llama conducción crítica, que es cuando yo voy a levantar el ángulo desde el mínimo al máximo y comienza siendo una conducción continua al principio hasta que llega un momento que la conducción a partir de ese ángulo en adelante se vuelve discontinua. Pues justamente ese ángulo en donde pasa de conducción continua a conducción discontinua se llama ángulo crítico o ángulo de ignición crítico. Ahora bien, el problema es que en conducción continua tenemos unas ecuaciones con una determinada forma y en conducción discontinua tenemos ecuaciones con otra forma y con otros parámetros. Acá radica la complejidad de entender la rectificación controlada. Vamos a ir directamente a las fórmulas. Fíjense, acá nosotros tenemos la rectificación controlada, un sistema trifásico o polifásico. Después léanse estos apuntes, ustedes lo tienen, no se los voy a enviar. Yo voy a ir directamente en este video a lo esencial. No voy a empezar a leerles todo, pero no tiene sentido. Para eso ustedes lo pueden leer más tranquilos viendo los apuntes. Tengo un rectificador trifásico media onda, como el que vimos en el video anterior. Y si yo intento representar una circulación, fíjense, en este caso es una rectificación continua, lo que se está graficando acá son o las tensiones o las corrientes, ¿no es cierto? Si fuera resistiva pura, las tensiones y las corrientes tienen la misma forma de lo que estamos viendo acá. Véanse todo esto. Acá tenemos otra rectificación que puede ser discontinua y puede tener acá una carga generativa, como es el caso de esta carga múltiple, en donde encontramos una R, una L y una carga generativa, que ya sabemos que puede ser un banco de baterías o la reacción de un motor. Si nosotros la E sub A de cada bobina la igualamos, ¿no es cierto?, a lo que corresponde, la tensión pico, que sería raíz de 2 por la tensión eficaz, porque siempre se da la tensión eficaz, 220, 380, 660, nunca se habla de la tensión pico, pero acá en la ecuación tenemos que poner la pico multiplicada por raíz de 2 por el seno de omega t, para independizarlo solamente digamos, del tiempo. Y por otro lado, esto se transforma en ángulo, entonces acá 2pi por f, que es omega, nos independizamos al mismo tiempo de la frecuencia. Podemos trabajar en 50 Hz en países como Argentina o 60 Hz en países como Estados Unidos. Así que lo que mejor nos conviene es trabajar omega t, que es ángulo. Bueno, obviamente, la tensión de cada bobina va a ser la tensión en los rectificadores más la tensión EG del generador o generatriz, más la tensión en la bobina, L por la derivada de I respecto a T, más la corriente por la resistencia que nos da la tensión o caída de tensión en la resistencia. Pero acá empezó el problema nuestro. Fíjense que esta es una ecuación no homogénea, no está igualada a 0, está igualada a E sub A. Entonces ya es una
ecuación no homogénea. Eso significa que tiene una solución particular y una solución de la homogénea. Entonces, la solución de dicha ecuación es esta que vemos acá, matemáticamente, en donde vemos un régimen permanente, la solución de la particular, y la solución de la homogénea nos da un régimen transitorio. Para tener el concepto, es así. Nuestra corriente va a tener una parte sinusoidal. Acá acuérdense que acá está la variable omega t. Tengan cuidado. Phi, el desfasaje entre corriente y tensión, cuidado, es un parámetro constante que debido a la carga este no varía, entonces no es ninguna variable. En realidad la variable es esta que está acá. Aparece el famoso factor A que ya vimos en la clase video anterior, y luego esto es sinusoide, no es sinusoidal, es sinusoide porque acuérdense que hay un rectificador, entonces las partes negativas de esta parte de la ecuación no las tenemos. Y tenemos el régimen transitorio, que es una exponencial decreciente que se extingue pero se está sumando a la parte sinusoide. Por otro lado, ambas cosas, acá y está adelante, este factor que está acá también está presente dentro de la constante de integración C. Constante de integración que siempre sale de resolver una ecuación diferencial. En este caso, de primer orden. Menos mal. Bueno, este corresponde al régimen permanente, seguirá esa sinusoide funcionando y luego después se extingue el transitorio. Donde A ya recordamos que era esto. ¿Ok? Bien, léanse todo esto y vamos a ir a la cosa más importante. Acá tengo la solución de vuelta. Acá tengo las consideraciones sobre la corriente rectificada. De vuelta otra vez la misma ecuación. Acuérdense que es a la menos omega t sobre tangente de phi. Fíjense que el coeficiente phi, el coseno de phi o la tangente de phi es muy importante. Vamos a encontrarnos, en primer lugar, una conducción continua, de acuerdo a la carga. Acuérdense que en esta materia la que manda siempre es la carga. Entonces, si la conducción es continua, cuando un diodo deja de conducir con una corriente que no es cero. Y cuando el otro diodo comienza a conducir con esa misma corriente anterior que dejó el otro diodo. Es como una posta. Viene corriendo una posta, el primer corredor le entrega la posta está corriendo al próximo corredor que tiene que seguir, que empezó a correr, lo alcanzó al primero y toma ese palito, esa posta, para seguir corriendo. Esa sería una carrera de conducción continua, valga la analogía, ¿no es cierto? En cambio, en una conducción discontinua, haciendo una analogía con una carrera, el corredor corre desde cero, se para en seco, le entrega la posta a otro corredor y desde cero comienza a correr el próximo tramo. Esa sería una conducción discontinua, ¿no es cierto? Que no existe en las carreras, digamos, competitivas y deportiva humana, pero esa sería una analogía. Bueno, volvamos. Conducción continua. En la conducción continua, entonces, vamos a tener en las ecuaciones un parámetro I0 para la conducción continua, que no va a ser igual a cero. Va a ser igual a cero cuando sea discontinua, como dije, y en la conducción continua es distinto de cero. Y cero tiene un valor, tantos amperios, 500, 600, 1000 amperes, ¿no es cierto? Depende la potencia del rectificador. Eso cuando yo esté disparando el ángulo primogéneo del disparo. Y cuando la corriente se va a extinguir en ese tiristor y va a empezar en el próximo, tenemos el ángulo alfa e, o sea que omega t en esas ecuaciones anteriores totales de la corriente lo tengo que reemplazar por alfa e. Primero por alfa e y sacar el valor, y después por alfa e. Y de vuelta, alfa e, en el caso discontinua, muere la corriente, así que I0 es cero. Pero en el caso de corriente o conducción continua,
el I0 va a tener un valor distinto de 0, va a ser una corriente grande y apreciable. Eso sería también en el mismo caso de alfa E. O sea que en ambos ángulos tenemos el mismo o dos tipos de caso. Por lo tanto, modificando esas ecuaciones y poniendo todo en cuenta, yo puedo igualar a la ecuación con alfa I, este que está acá, y la misma ecuación con el alfa E, y determinar cuál va a ser C, la constante que sale siempre matemáticamente en toda resolución de ecuación diferencial, la constante C de integración, está conformada por este parámetro que siempre tiene que estar, es ley de Ohm, tensión sobre corriente. Muchachos, esto sí o sí tiene que estar dentro de la constante, obviamente, porque estamos hablando justamente de corriente, es tensión sobre la resistencia, perdón. Por este factor que ahora, si reemplazo en conducción continua, donde I0 es distinto de 0, ¿lo ven? Me va a salir dentro de la constante C otra constante que se llama KCC. Tengan cuidado, no se casen, son jóvenes todavía, es un chiste. KCC, que tiene esta forma. Después ustedes la estudian. Ok, vamos ahora a conducción discontinua. Tanto en la extinción como en la ignición, la I0, esa famosa, donde un diodo comienza a conducir y dejan de conducir, ahora sí es cero esa corriente. Entonces ya me está diciendo que la conducción es discontinua. Entonces, si reemplazamos en las mismas ecuaciones anteriores, nos vamos a dar cuenta que la constante se cambia, tiene esto mismo adelante como siempre, pero después cambia y se transforma, o puedo encontrar una K dentro de la constante C, puedo encontrar otra constante que es la K de C, para conducción discontinua. K para discontinua, conducción discontinua. Ok. Por otro lado, cuando es discontinua, un famoso técnico, ingeniero, investigador, Puchlovsky, debe haber sido ruso, se tomó el trabajo de hacer un gráfico que se llamó posteriormente gráfico de Puchlovsky, que sirve para lo siguiente. En este eje ustedes tienen el alfa E, ángulo de extinción, porque en conducción continua es fácil saber cuál es el alfa E. Es el alfa I de la próxima clase, de la próxima hemiciclo. Pero en conducción discontinua no se puede saber a priori, si no hago todas las ecuaciones, cuál es el ángulo alfa E donde muere la corriente. Bueno, Puchlovsky, con una calculadora de mano, se puso a hacer este ábaco puntito por puntito, todos estos puntitos de cada una de estas líneas las fue sacando a mano con una calculadora. Y sirve lo siguiente. Acá yo tengo un eje del ángulo alfa I de ignición, un eje del ángulo de extinción, que es este que está acá, el vertical. Luego tengo desde acá hasta acá, en esta recta, que está a 45 grados, el valor del factor de coeficiente de tensión A, que va desde 0 a 1. Y por otro lado, se tomó el trabajo de hacer paramétricas todas esas ecuaciones con, fíjense acá, los coeficientes de phi. No sé, se volvió loco. Les aclaro que hasta el día de hoy se usan porque tienen un error menor al 3%. Y un error del 3% para el cálculo de las corrientes promedio y máximas en un diodo, que siempre se va a elegir con una corriente máxima promedio mucho mayor que el que sale por cálculo de circuito, estas curvas son ampliamente útiles. Si no, pueden sacar la suya metiendo esas ecuaciones en una computadora y haciéndolo. Pero les aclaro que el gráfico de Puchlovsky es bastante útil. Y por supuesto, como son conducciones discontinuas,
este gráfico para discontinua y tienen un entorno, una parte del gráfico que me sirve. Otra parte del gráfico no voy a encontrar ángulos de disparo para lograr la conducción. Eso es lógico. Ya sabemos que los diodos o los tiristores pueden disparar en cierto entorno. En otro entorno están inversamente polarizados y no disparan. Pero fíjense para qué sirve. Yo quiero averiguar el alfa de extinción de determinado rectificador con determinada carga, que es la que manda todo, la que establece o condiciona todo. Entonces, una vez establecido el coeficiente, el coseno de phi de esa carga, que lo puedo determinar, tomemos cualquiera de estos, enseguida lo vamos a ver, y yo empiezo a ver en ángulos, para ángulos cualquiera de estos que puedo encontrar acá, ¿sí? Vamos a ver si tiene solución con un alfa E. Tomo este, por ejemplo, 100 grados, y subo hasta encontrar el A que tiene mi carga. Supongamos que el A de mi carga es 0,6, este que está acá. Corresponde a esta familia de A06. Entonces tengo 100 grados en el alfa I, 100 grados. Comienzo a levantar, llego a la familia del 0,6 y tengo que tocar la curva con un coeficiente, un coseno de phi igual, por ejemplo, a este valor que está acá, este que está acá. Entonces, una vez que lo encontré, me voy hacia allá y me dice que tiene, por ejemplo, 175 grados el alfa E. Y ya prácticamente en cuestión de 5, 6, 7 segundos con una regla y un lapicito ya encontré el alfa E. Para eso son muy útiles, muy buenas las curvas de Puchlowski. Después ustedes las investigan. Bien, les aclaro que me estoy basando en unos apuntes de un alumno, Marcoleta, un exalumno, en donde por ahí me puso algunas consultas conmigo y estuvimos discutiendo. Fíjense, conducción discontinua se va a dar en muchos casos, por ejemplo con cargas resistivas. Con carga resistiva inductiva es más fácil que sea continua la conducción, pero puede ser también discontinua. Pero sobre todo hay una carga que siempre, repito, siempre es discontinua, que en este caso el rectificador más simple o el caso de rectificadores con resistencias y capacitores. Fíjense que en el primer impulso que aparece SUA, el capacitor en cortocircuito, la corriente tiende a crecer bruscamente. Nosotros decimos en forma teórica, en teoría de circuitos, pero eso es el kindergarten del ingeniero en electrónica o el ingeniero eléctrico. No se va a infinito, porque siempre hay resistencias que están limitando, incluso hasta la propia resistencia R-on dinámica del diodo. Entonces, al infinito no, pero se va a corrientes muy grandes en el primer impulso que se ve. Cuidado, porque hay que diseñar el diodo para esta corriente pico no repetitiva. Bueno, se va a una corriente muy grande, se empieza a cargar el capacitor, pero en 90 grados, pi sobre 2, la tensión SUA disminuye, queda cargado el capacitor a una tensión mayor en su cátodo, entonces su ánodo tiene una tensión menor, ya no conduce, se abre el diodo y la corriente es cero. O sea que para 90 grados, fíjense, como se carga el capacitor, se va bajando la corriente, pues se está cargando hasta que llega a la tensión máxima de carga del capacitor, su corriente verde es cero. Y ya no puede haber más corriente en el diodo. Por lo tanto, esta circulación de corriente siempre es discontinua. Acá hemos aclarado, esta es mi letra. Nunca la corriente verde es continua, por lo tanto siempre es discontinua. En el próximo hemiciclo va bajando la tensión del capacitor, que va surtiendo corriente a la resistencia de carga, por ende tiene una disminución exponencial decreciente, ya lo sabemos por las ecuaciones de teoría del circuito, y llega a un punto donde la tensión SUA hace que supere a la tensión del diodo, comienza a conducir de vuelta, ya en este ángulo, y la corriente esa pico es mucho menor que la corriente pico del primer instante que ocurrió la conducción. Pero siempre es discontinua, fíjense.
¿Mm? Se repite esto en todos los hemiciclos posteriores. ¿De acuerdo? Les aclaro que, a ver un poquito más adelante, existe una conducción crítica que es cuando la constante K sub CD se iguala a la constante K sub CC. Cuando igualo todo esto que está acá, muchachos, a todo esto que está acá, a esto, y despejo el ángulo alfa sub i, ¿saben qué ángulo es? Es justamente el ángulo alfa sub i crítico, que tiene un solo valor, x grados, no sé. Ese es alfa sub i crítico, que es cuando cambia de conducción continua a discontinua. Si el alfa sub i crítico, desde ese alfa bajo un ángulo menor, es continua. Si desde ese alfa me voy hacia la parte derecha, aumento el ángulo de ignición, la conducción se vuelve discontinua. Entonces, yo rápidamente puedo evaluar a un alumno y le digo lo siguiente: presten atención muchísimo a esto. Tengo un alfa cero, que se acuerdan que era el alfa mínimo para conmutación natural. Tengo un alfa prima cero, ¿se acuerdan? Era el ángulo máximo de ignición para conmutación natural. Y tengo este entorno, por eso hay flechitas desde acá hasta acá. Tengo un entorno que se llamaba delta alfa, campo de existencia del ángulo de ignición. Supongamos que yo a ustedes les doy 3 cargas diferentes y ustedes la calculan por todas estas ecuaciones que han visto antes. Y en un momento igualan esas dos KCD con KCC y determinan un ángulo crítico de cada una de esas cargas. Y yo les digo, por ejemplo, viene un alfa sub i crítico acá, en el entorno entre alfa 0 y alfa prima 0. Ahí, alfa sub i crítico 1. En el primer ejemplo de carga que les di. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de carga es? A ver, señor, dígame, futuro ingeniero, ¿qué tipo de carga es? Bueno, ingeniero, mire, es una carga donde, si este es el ángulo crítico y está dentro del delta alfa, si yo pongo ángulos menores, desde aquí para allá la conducción es continua. Y el diodo tiene que ser grandecito porque tengo un entorno grande de conducción continua. Entonces la corriente promedio es grande. Esta carga es RL, ingeniero. ¿Por qué? Porque tengo una parte, o R o RL, porque tengo una parte de conducción continua. Luego, si en este punto, en este ángulo, me va a dar una conducción crítica. Está transformándose de continua a discontinua. Y para la derecha, siempre para la derecha, el ángulo alfa sub i crítico, la conducción va a ser discontinua. Por lo tanto, yo creo que la carga que usted me dio es R o RL. ¿De acuerdo? Eso está claro. Ok, la segunda carga, alfa sub i crítico 2. Mire, ingeniero, me salió este resultado. Esto quiere decir que todo lo que está a la izquierda es una conducción continua. Fíjense, acá no hay campo de existencia, pero significa que de acá para allá toda la conducción, incluso en este ángulo máximo, en conducción casi cero, ya es continua. Qué raro. Entonces, o he cometido un error en los cálculos, que puede pasar, o he puesto una inductancia pura y me volví o me confundí y no he puesto el valor de la resistencia de carga, que también es un error. Por ende, este ejemplo no debería ocurrir en los cálculos. Si me sale un valor mayor que alfa prima 0,
hay un error en los cálculos o he considerado una inductancia pura, lo cual tampoco es real en la realidad. Siempre hay resistividad aunque sean los cables, o los cables del transformador. Incluso en el diodo, al estar conduciendo, tiene una R-on. Entonces acá he cometido un error. Vamos a una tercera carga que les di y por cálculo a ustedes les sale un alfa sub i crítico acá. Llamémoslo alfa sub i crítico 3. O sea, miren dónde salió. Una cosa rara. Significa que de acá para allá, a la derecha, la conducción siempre es discontinua. Pues está bien ese cálculo. Es este caso de acá. Seguramente de un rectificador que tiene una carga resistiva capacitiva, donde siempre la conducción para allá va a ser discontinua. Así lo dispare en alfa 0. Antes no lo puedo disparar, obviamente. El alfa sub i crítico sale acá, pero por cálculo. Y el cálculo es un modelo matemático, pero el modelo no es la realidad. La realidad está de acá hasta acá. Entonces, por más que yo lo dispare acá en el mínimo ángulo, siempre va a ser discontinua la conducción. Y para este lado cada vez tiene valores más chicos de corriente promedio, obviamente. Pero siempre va a ser discontinua como en este caso. Así que yo rápidamente puedo evaluar al alumno. Fíjense, acá he puesto una conducción continua grande, la máxima. Significa que acá está siendo disparada con el mínimo ángulo de ignición. Por eso tengo la corriente promedio, que es esta línea continua máxima. Después voy aumentando el ángulo de ignición, entonces la corriente sigue siendo continua, pero con menor valor promedio. Y así, sigo aumentando el ángulo hasta que llega un momento, cerquita de esto, que la conducción pasa de ser continua a discontinua, que no está dibujado acá, pero supónganse que fuera esta, que llega hasta este punto cero, que es el alfa sub, lo estoy disparando con un alfa sub i crítico, no lo puedo ver acá, pero seguramente lo estoy disparando con un alfa sub i crítico. Y luego, si sigo aumentando hacia la parte derecha de los valores de ángulo alfa sub i, me voy a ver que ya a partir de un alfa sub i crítico en adelante, la conducción, fíjense, se vuelve discontinua. Acá es 0, tiene valores, todos estos valores, 0 de vuelta, todos estos valores, 0 de vuelta, todos estos valores, y la conducción es netamente discontinua. Eso para una carga RL, en donde, con ciertos valores de R y de L, en donde yo estoy disparando distintos ángulos de ignición. Bueno, acá terminaría un poquitito la idea de rectificación controlada.